Muy buenas a todos mis compas. Mi nombre es Riva y Hecho y tenemos ahora mismo, ¿qué tenemos aquí? Después del vídeo de la toma de capital, pues lo que tenemos es cómo aprovechar los buffs, ¿de acuerdo? Estoy en esta pestaña en cómo aprovechar los buffs que nos van a otorgar la capital. Muy fácilmente vamos a visualizarlo. Tengo aquí un jugador que me va preguntando sobre ello porque yo personalmente no había gozado de esos privilegios ni de esos buffs en las otras cuentas, así que no sabía muy bien cómo funcionaban, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, al parecer, es que, punto número uno, no funciona con los avances o con las construcciones o con las tecnologías o las investigaciones que ya están en marcha. Simplemente al final de los 10 minutos tendrá los 3600 segundos, creo, de, de beneficio, pero no el porcentaje. Es decir, que para aprovechar al máximo el bufo, no tengan nada construyendo, no tengan nada investigando, tengan sus aceleradores en el almacén, reclaman el buff, ¿de acuerdo? Y una vez ahí reclamado el estoque su posición, gastan los aceleradores y gozan del porcentaje de disminución de tiempo, tanto como de los segundos de disminución de tiempo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Y creo que a esto puede optar cualquier jugador en el servidor. Pues muy bien, vamos a ir a la capital, ¿vale? Vamos a Palacio Presidencial y vamos a ir al nombramiento del puesto. Y actualmente, pues lo que tenemos es esta lista aquí, ¿no? De los puestos. Muy bien. Ministro de Investigación, ahora mismo no hay nadie, lo acabo de consumir yo. Cualquiera podría requerirlo. Muy bien, aquí está el amigo que nos escribía. A falta de, yo imagino que la aprobación tanto del presidente como de la primera dama o algo así, que son los que otorgan la licencia, ¿vale? Si no se refresca eso. Yo he terminado en este de investigación y he querido pasar a la lista de construcción. ¿Veis? Aquí se genera una lista de solicitantes en las que pues ahora mismo le toca a mi compañero 3 periódico puro, por llamarlo de alguna manera, y después me tocará a mí, ¿vale? Entonces ahí yo utilizaré mis aceleradores de construcción. ¿Qué tenemos además de la construcción, la agricultura, la investigación y el ministro de Defensa? Vamos a recorrerlos un poquito, ¿vale? Mira, pues aquí tenemos que los buffs de primera dama pues otorgan una producción de recursos y una velocidad de recolección del 20%. Se puede solicitar, imagino que se puede solicitar. Ahora, ¿qué pone aquí? Está reservado para otro oficial, así que solicitud rechazada, de acuerdo. La vicepresidencia, yo imagino que es porque ya he solicitado aquí. La vicepresidente, pues tiene una velocidad de construcción del 5% y de investigación del 5% de manera constante. Voy a intentar darle a solicitar, pero me vuelve a salir el mismo mensaje, ¿de acuerdo? El comandante de la guerra, en este caso, pues esto tiene el servidor, un jugador muy fuerte también, el ataque y la defensa de las tropas a un 10%. Oye, Toti, enhorabuena. Eso va a sumar mucho a la protección del servidor. Y por otro lado tenemos también a Borg, uno de los grandes también jugadores fuertes, con un ataque de tropa y un ataque de asedio del 10% también. ¿De acuerdo? Pasamos a los que van a ir siendo más rotativos, como hemos visto el ministro de Construcción para gastar sus aceleradores, el ministro de Agricultura en una velocidad de recursos del 35% y una producción de recursos del 20%, pues oye, nada mal si no tienes cuentas granja y vas tirando de tus propios recursos, ¿de acuerdo? Pues gózalo, fastes, te lo mereces. El ministro de Investigación, una velocidad de investigación de un 15% inicial y una reducción de tiempo de 3600 segundos. ¿De acuerdo? Y luego, por último, pues tenemos el ministro de Defensa que viene a bufar un 10% tanto el ataque de las tropas y la defensa de las tropas en contra el asedio, ¿vale? Es decir, que las Z-Guru pues es
un buen protector, tanto de su, imagino, como que de su HQ, como de edificios, ya sea la capital de refuerzo o cualquier edificio que se pueda reforzar, ¿de acuerdo? Así que este sería el vídeo de las mejoras que tenemos en cuanto a la capital, ¿vale? Por ello hemos batallado, por ello hemos aplicado a ellas y oye, muy contento de que Scott y los demás compañeros estén en los puestos que están, puesto que son jugadores muy honrados, muy sensatos, muy coherentes. Me gusta, estoy contento con mi servidor 343, así que os dejo esta ayuda y nos vemos en el juego.